por decilitro, ¿verdad? El problema con las anemias es la incapacidad del cuerpo para que la falta de una buena oxigenación lleva a la hipoxia de los tejidos y cuando es prolongada esta hipoxia tenemos una muerte celular irreversible. Esos son conceptos que también han manejado en el curso de histopatología. Pues la razón por la cual se da una disminución de la hemoglobina, pues puede ser variada, ¿verdad? Vamos a hablar desde un contenido disminuido de hemoglobina en los eritrocitos hasta una cantidad disminuida de eritrocitos. Y esto es porque no hay una producción adecuada o una destrucción acelerada. Vamos a ver que en algunos casos, pues la médula ósea es incapaz de suministrar la cantidad de eritrocitos que nosotros necesitamos, porque hay algo en médula ósea, ¿verdad? Puede haber una leucemia, puede haber cualquier otra afección, ¿verdad? Y también podemos encontrar pues una alta destrucción periférica, como en el caso de las anemias hemolíticas. La razón de las anemias hemolíticas pues son varias. Vamos a ver que desde el uso de algunos medicamentos comunes como un antibiótico hasta el aumento en el tamaño del vaso puede ser una causa que nos va a destruir aceleradamente los eritrocitos. Recordemos también pues que es el vaso el que destruye la mayor cantidad de eritrocitos, pero en una proporción controlada. Y pues en el caso de las anormalidades de la molécula hemoglobina y la pobre capacidad que tiene la hemoglobina para descargar el oxígeno, puede ser también una causa de anemia. En estos casos, pues ya estamos hablando de entidades patológicas de carácter hereditario, como las hemoglobinopatías. Las hemoglobinopatías, pues prácticamente tienen que ver con un componente genético, tienen que ver con el adquirir el gen tanto de mamá como de papá para que en el niño se manifieste la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede al inicio de una anemia? Pues el cuerpo, como no quiere perder la funcionalidad y no quiere salir de ese equilibrio o de hemostasia, hay mecanismos que compensan esta pérdida. Y entonces, una de las formas es aumentar el pulso, ¿verdad? Aumentando el ritmo cardíaco se aumenta también el pulso y eso acelera que los eritrocitos pues lleguen de manera más rápida a los tejidos. También otra forma de acelerar o más bien de compensar esta desoxigenación es estimular la producción y la manera de hacerlo es a través de la producción de eritropoyetina. Ya vimos que la eritropoyetina se produce a nivel renal en respuesta a una hipoxia. Y esa eritropoyetina, pues lo que va a hacer es estimular esa producción que estamos necesitando. También vamos a ver que hay varios factores que hacen que el oxígeno se libere más fácilmente de la hemoglobina. Entonces estamos disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La hemoglobina es capaz de soltar más fácilmente el oxígeno que tenerlo retenido, ¿verdad? Y eso favorece que el oxígeno llegue a los tejidos donde se necesita. Y también, pues, otro mecanismo compensatorio un poquito más drástico es desviar la sangre, desviar esa oxigenación a los órganos vitales, como es el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque la muerte en el tejido nervioso, pues, bastaría para prácticamente poner en peligro el resto de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues desviar del tubo digestivo, de otros órganos como el músculo esquelético, todo ese flujo sanguíneo hacia los tejidos importantes, que en este caso la prioridad para el cuerpo es el cerebro, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros saber que alguien tiene anemia? Pues existen un cuadro clínico, síntomas y signos que nos permiten hacer una distinción de un cuadro de anemia. No puedo decir solo con ver al paciente o con ver lo que me refiere qué tipo de anemia es, pero yo puedo saber que es una anemia. Primero, el paciente está cansado, ¿verdad? Todo el tiempo tiene sueño, acaba de despertar y está cansado. Algo muy característico es la palidez en lo que es la piel y las mucosas, ¿verdad? No porque sea blanca la persona es que tiene anemia, ¿verdad? Obviamente podemos ver ese color disminuido a lo normal que estamos acostumbrados en ese paciente. Pero no solamente se evalúa piel, sino también tenemos que evaluar sus mucosas para ver cómo están. Permítanme un segundo.
Otra manera de ver la falta de, más bien la anemia, es ver la falta de apetito, ¿verdad? La persona empieza a tener un cuadro de anorexia muy marcado. Y vamos a encontrar, por ejemplo, también el pulso acelerado. Como vimos, pues es parte de los mecanismos compensatorios esa aceleración del pulso, ¿verdad? En algunas personas se manifiestan dolores de cabeza, dolor a la hora de respirar, entonces hay disnea, hay falta de aliento, perdonen, es que a veces es difícil en casa pues tener silencio, ¿verdad? La falta de aliento se debe a esta mala oxigenación y tenemos pues también este dolor pectoral que les digo. Pero lo más característico para que pensemos es la palidez de piel y mucosas y el cansancio. Los demás síntomas pues son muy variables. No todas las personas con anemia presentan todo este cuadro que les estoy poniendo acá, ¿verdad? Vamos a ver que cuando la anemia se instala ya, en el caso de las mujeres, en una etapa reproductiva, van a tener irregularidades en su ciclo menstrual, ¿verdad? Hay mujeres que dicen, no, es que pues yo soy muy regular y cada 28 días me viene mi periodo. Entonces van a empezar a perder esa regularidad de los 28 días y a veces van a ser 28, se van a ir prolongando a 30, la cantidad del flujo menstrual es menor, ¿verdad? Ahí estamos viendo que hay algo que no es normal, que no siempre tiene que ver con el cuadro de anemia, porque podríamos hablar de condiciones hormonales también, ¿verdad? También pues palpitaciones, ¿verdad? La persona siente el mismo palpitar de su corazón, ya sea en el pecho o incluso en el pulso, ¿verdad? La pérdida del líbido sexual, ¿verdad? Cuando el paciente tiene una anemia marcada, pues recordemos que la reproducción resulta ser algo secundario. Entonces también se pierde ese deseo sexual porque los órganos principales, como ya hablamos, el corazón y el cerebro van a necesitar toda la oxigenación y todo ese flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces va quedando por aparte la digestión, va quedando por aparte la reproducción y puede haber incluso pues falla cardíaca en esos pacientes, ¿verdad? Bueno, si nosotros hacemos una clasificación de las anemias por su causa, pues hablamos de una etiología. Etiología es la causa de una enfermedad, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a su causa, podemos hablar de anemias premedulares o carenciales. Quiere decir antes de que haya la eritropoiesis. Y eso es porque ahí se recordarán que hay una diapositiva cuando vimos eritropoiesis que decía cuáles son los requerimientos necesarios para formar eritrocitos. Y acá esto es lo que sucede. Yo no tengo esa materia prima para poder elaborar mis eritrocitos. Generalmente estas anemias carenciales son anemias nutricionales, ¿verdad? Anemia por deficiencia de hierro, anemia por deficiencia de vitamina B9, B12. Entonces se habla carenciales porque no se tiene lo necesario para la eritropoiesis, ¿verdad? Y es premedular porque es antes que empiece ese proceso de producción, ¿verdad? Tenemos también las causas medulares, aplásicas o hipoplásicas, cualquiera de los dos hacen referencia al problema en médula ósea, ¿sí? Puede haber una destrucción o una inhibición de la eritropoiesis. Prácticamente no estamos produciendo cantidades suficientes de eritrocitos a nivel de la médula ósea, ¿verdad? Puede ser una causa congénita, ¿verdad? Algo heredado, por ejemplo, una esferocitosis, que lo vamos a ver en las próximas clases, o puede ser algo adquirido, como les mencionaba, el uso de algunos medicamentos, el uso de algunos anestésicos pueden generar daño a nivel de la médula ósea, ¿verdad? En el caso del cáncer, ¿verdad? Las leucemias, los linfomas son causas que tienen un componente congénito, porque en algunos casos, pues las leucemias tienen que ver con herencia, pero puede ser adquirida por la exposición a ciertas radiaciones, a compuestos químicos. Y tengo las causas postmedulares. Las causas postmedulares, pues acá es, yo tengo lo suficiente para producir eritrocitos, mi médula ósea está funcionando bien, pero al salir de médula ósea algo está pasando, ¿verdad? Entonces puedo tener hemorragias agudas
o crónicas. En el caso de las agudas, podemos pensar, por ejemplo, en un accidente, ¿sí? Hubo un accidente, el paciente se cortó una arteria importante y hubo una pérdida grande de sangre. O puede ser, por ejemplo, en un aborto espontáneo, eso es una causa aguda, ¿verdad? También tenemos hemorragias crónicas, como las hemorragias gastrointestinales debidas a úlceras, ¿verdad? Aunque no miremos palpablemente la sangre, ahí está el sangrado. ¿Por qué? Porque la úlcera es un tejido que está dañado, que está produciendo sangrado, ¿verdad? Y tenemos también causas postmedulares que tienen que ver con hemólisis. Vamos a ver que hay causas intracorpusculares dentro del cuerpo y extracorpusculares, ¿verdad? Causas que están dañando mis eritrocitos en todo mi aparato circulatorio, porque hay trombos, porque hay vasos sanguíneos dañados, porque hay un vaso acelerado produciendo una hemólisis mayoritariamente, o causas extracorpusculares, el contacto con el frío, con el calor, con ciertos productos químicos o radiaciones pueden ser causas extracorpusculares. Cuando yo tengo una clasificación un poquito más amplia, puedo tener, creo que alguien puso acá algo en el chat, ¿no? Ok, no. Puedo tener otra manera de clasificarlas, ya no por el momento en el que ocurre el daño, ¿verdad? Sino hay otras maneras, ¿verdad? Por causas hemorrágicas, ya dijimos agudas o crónicas, por valores hematológicos como son los índices eritrocitarios, ¿verdad? Vamos a ver ahí en la próxima diapositiva el volumen corpuscular medio, ese sería BCM, hemoglobina corpuscular media, que es HCM, y concentración de hemoglobina corpuscular media, que es CHCM. La verdad que los primeros dos son los que más se utilizan, aunque nosotros podemos calcular y los equipos nos da la concentración de hemoglobina corpuscular media también, ¿verdad? Entonces también por las causas de hemólisis ya dijimos que hay causas dentro del cuerpo o fuera de él que pueden producir destrucción de los eritrocitos. En el caso de las hemorragias, pues todos hemos visto o sabemos cómo se mira una hemorragia. Es una pérdida importante de sangre, ¿verdad? Hay una disminución del volumen sanguíneo que hace al cuerpo incapaz de mantener una buena presión y por tanto una buena oxigenación. Dependiendo del momento en el que aparecen, ya dijimos, pueden ser agudas o a largo plazo crónicas, ¿verdad? El problema con las hemorragias es que nos puede producir al final la muerte. ¿Por qué? Porque la hemorragia lleva a una hipovolemia, una disminución del volumen sanguíneo. Al haber hipovolemia hay disminución de la presión arterial, ¿verdad? Hay hipotensión y al haber hipotensión, pues no hay oxigenación y eso nos puede llevar incluso a la muerte, ¿verdad? Vamos a ver entonces que también el cuerpo pues tiene mecanismos de compensación bastante efectivos y rápidos, ¿verdad? El volumen pues de sangre se repone en alrededor de 24 a 72 horas, es relativamente rápido, pero es el volumen más no los eritrocitos, ¿verdad? Yo puedo perder 1 litro de sangre y en 72 horas ya recuperar ese litro de sangre después de la hemorragia, pero no voy a recuperar mis eritrocitos en esas 72 horas. Los eritrocitos tienen que tener por lo menos días o semanas para poderse reponer y llegar a las concentraciones de hemoglobina normales y de hematocrito también normales, ¿verdad? Entonces, cuando tiene, por ejemplo, un médico una emergencia porque hubo una persona baleada o un herido de arma blanca y llega a la emergencia y entra en shock, lo que va a hacer el médico es no va a esperar, ¿verdad? Le pone soluciones compensatorias de volumen. Con esas soluciones lo que él va a hacer es tratar de compensar la pérdida de volumen y mantener una presión sanguínea estable. Pero posteriormente va a necesitar una transfusión de sangre. Entonces llaman al laboratorio, ustedes como químicos biólogos encargados del banco de sangre le van a proporcionar un paquete globular, así se llama, de eritrocitos que van a compensar esos eritrocitos que su paciente tiene deficientes.
y realmente pues vamos a ver que cada unidad de sangre le repone a uno a 3 gramos por decilitro de hemoglobina, o sea, es bastante. Y eso, pues, por eso nos dicen, ¿verdad? El donar sangre salva más de una vida, porque de una donación podemos sacar eritrocitos, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado, factores de coagulación, ¿sí? Bueno, aquí tenemos los índices eritrocitarios. En el caso del volumen corpuscular medio, el volumen corpuscular medio me mide el tamaño del eritrocito. ¿Por qué es importante nosotros conocer esto? Porque yo les puedo decir, tengo una anemia microcítica hipocrómica. Inmediatamente lo que voy a pensar es posible una anemia por deficiencia de hierro, porque esa es la característica de una anemia por deficiencia de hierro. Eritrocitos chiquitos, eritrocitos sin color, microcítica hipocrómica, ¿verdad? No, lo que tengo es una anemia macrocítica normocrómica. ¿Qué es lo que tengo ahí? Eritrocitos grandotes, pero con concentración de hemoglobina normal. ¿Y por qué puede estar pasando que yo tenga eritrocitos tan grandotes? Ah, bueno, porque hay una deficiencia de vitamina B9, una deficiencia de vitamina B12. Esta clase realmente es bastante larga y no la vamos a terminar toda hoy. Vamos a llegar hasta antes de esas anemias macrocíticas y vamos a seguir el jueves, ya sea de manera virtual o presencial. No sé cómo vamos a seguir, pero necesito que nos queden claros esto, ¿verdad? ¿Cómo se sacan estos valores de volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media? Son fórmulas que lo van a trabajar en el laboratorio. Yo no lo voy a hacer aquí con ustedes porque es una práctica prácticamente que tienen ustedes que realizar con sus auxiliares, donde ellos les van a enseñar a calcular esto manual. Alguien diría, pero si el equipo me lo da, pero ¿y si su equipo se descompone? O si el equipo está incorrecto, no está bien programado, usted lo puede aprender a sacar de forma manual, ¿verdad? Pero no lo vamos a ver el día de hoy, pero sí lo van a trabajar en el laboratorio. El asunto con estos índices eritrocitarios, entonces, es que me permite clasificar una anemia. Entonces dirían, bueno, todas las anemias microcíticas hipocrómicas son por deficiencia de hierro. No, hay otras razones por las cuales tengo eritrocitos chiquitos decolorados, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo todos estos dónde aplican. Yo se los menciono como las más frecuentes, pero no son las únicas, ¿verdad? Anemias hay alrededor de 100 tipos distintas. No vamos a ver las 100, pero vamos a ver las más frecuentes. En el caso de la hemólisis sabemos que es la destrucción del eritrocito, que puede ser intravascular o extravascular. Se puede ver a muchas causas, ¿verdad? Defectos propios del eritrocito. Eso estamos hablando con defectos intrínsecos o defectos extrínsecos que no tienen nada que ver con la integridad del eritrocito. Yo estoy produciendo un eritrocito normal con una membrana flexible, sin ninguna carencia, pero hay algo en el cuerpo que lo está destruyendo más rápidamente, ¿verdad? En el caso de las causas intrínsecas, pues ahí sí hay algo anormal en el eritrocito. Pueden haber alteraciones en su membrana. Hay hemoglobinopatías que vamos a ver que es una hemoglobina anormal. Por eso es que yo les preguntaba en el corto en algún momento y creo que también en el parcial, ¿verdad? Las cadenas que tiene la hemoglobina de un adulto, que eran alfa y beta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cambio en las cadenas de globinas o el cambio en la cantidad de cadenas de globinas, porque todos sabemos que cada molécula de hemoglobina tiene 4 globinas, pero hay pacientes que por defectos genéticos tienen 3 cadenas de 4 o 2 cadenas de 4. Y en algunos casos, pero no son compatibles con la vida, hay una cadena de 4 o 0 cadenas de 4, ¿verdad? Entonces, esas son hemoglobinopatías. Y vamos a ver que también hay personas que son portadores sanos. ¿Qué quiere decir esto? En ellos no se manifiesta la enfermedad, tienen una hemoglobina anormal, pero en ellos pues no hay problema porque no hay un cuadro clínico severo. Pero resulta que tienen un hijo con alguien que también es portador sano, ese niño sí va a tener problemas, ¿verdad?
Y pues algunos trastornos metabólicos también pueden ser causas intrínsecas del eritrocito, defectos sobre todo de tipo enzimáticos, pueden favorecer la destrucción del eritrocito tal cual. Vamos a empezar con la anemia más frecuente. Se da por muchas razones, ahorita vamos a ver, y es la anemia ferropriva. Eso era más o menos un mini casito que les puse yo en el examen, solo que se los puse así facilito, ¿verdad? Porque estábamos más enfocados al metabolismo del hierro, pero ya vamos a trabajar casos clínicos. Esos casos clínicos sí no van a ser virtuales, los vamos a hacer presenciales, espero yo. Y vamos a hacer varios casos. Obviamente siempre vamos a trabajar una anemia por deficiencia de hierro, porque es lo básico que les tengo yo que dejar muy claro. ¿Por qué? Porque es la anemia más frecuente. Habíamos dicho que la anemia por deficiencia de hierro es microcítica hipocrómica, eritrocitos pequeños, eritrocitos decolorados. ¿Cuáles son las causas de esta deficiencia de hierro? Primero, porque estoy utilizando más de lo que realmente me alcanza con lo que yo tengo, ¿verdad? Una necesidad aumentada. El crecimiento es una necesidad aumentada. Estoy haciendo un cuerpo de nuevo, ¿verdad? Está creciendo ese cuerpo. Entonces los niños y los adolescentes pueden tener esta deficiencia de hierro. Bueno, sí comen lo que debe de ser, pero no es lo suficiente y no está esa alimentación con la cantidad de hierro que necesita ese niño en desarrollo, ¿verdad? Otro es la lactancia y el embarazo. En el caso de la lactancia y el embarazo, tenemos una mamá dándole lo mejor a su bebé, ¿verdad? Una mamá es prácticamente una dotación de nutrientes la que le da a su hijo, ¿sí? Entonces, no solamente le va a dar hierro, le va a dar también protección a través de su sistema inmunológico. En el caso de las embarazadas, pues vamos a ver que necesitan todavía un extra a lo que necesita una mujer no embarazada. Y la lactancia, pues también dependerá de cuánto tiempo sea la lactancia, cuánto coma el niño, porque no todos los niños comen la misma cantidad de leche, ¿verdad? También vamos a ver que tiene que ver con la pobre absorción del hierro, en algunos casos porque hay acloridia, quiere decir que no se produce ácido clorhídrico en el estómago. Y esto se puede ver en algunos casos por daño en el epitelio estomacal, ¿verdad? Hay daño a nivel de las células principales productoras de ácido clorhídrico y eso puede disminuir la absorción del hierro, ¿verdad? También las enfermedades intestinales de tipo inflamatoria, famosa la enfermedad celíaca, pero no es la única, ¿verdad? Puede haber una inflamación por parásitos, salmonela, puede haber shigella, puede haber alguna E. coli, ¿verdad? O podemos tener deficiencias de hierros por pérdidas aumentadas. El sangrado, ¿verdad? Gastrointestinal, eso significa GI, gastrointestinal, es la causa más común. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene úlceras. ¿Sabían ustedes que la población latinoamericana, en la cual estamos incluidos nosotros, más del 80% tiene Helicobacter pylori? Y Helicobacter pylori es un precursor importante de úlceras gástricas. Y todos los que comemos en la calle tenemos la posibilidad altísima de adquirir el Helicobacter. Hay personas que desde los 10 años tienen Helicobacter, hay personas que ya en su etapa más adulta lo han adquirido, pero va a depender mucho también de la agresividad de la bacteria para generar úlceras y posteriormente cáncer gástrico, ¿verdad? Entonces, los sangrados gastrointestinales debido a úlcera es algo muy común. La menstruación, en el caso de la menstruación, pues las mujeres lo sabemos muy bien que la menstruación no siempre es igual a lo largo de nuestra vida. Cuando teníamos 12, 13 años, pues la cantidad del flujo menstrual era más abundante. A medida que nos hacemos mayores, esa cantidad de flujo menstrual va disminuyéndose hasta un momento donde ya no hay, que es en la menopausia, pero esa cantidad de flujo menstrual son pérdidas importantes de sangre, ¿verdad? La pérdida de tejido, sobre todo tejido gástrico, pérdidas a través de la orina. Hay personas que tienden a tener recurrencia en infecciones urinarias y las infecciones urinarias pueden hacer sangrados también. Son microsangrados que uno no lo nota
porque pues no se tiñe la orina de color rosado ni de rojo, pero ahí está la sangre constante, ¿verdad? Y la iatrogenia, que se hace referencia a un procedimiento médico que no se hizo adecuadamente o que se hizo adecuadamente, pero produjo daño a la persona, ¿verdad? La iatrogenia es consecuencia de esa manipulación médica. Entonces, si ven ustedes, las causas de deficiencia de hierro son un montón. Y una cuestión muy importante es, sobre todo en adolescentes, la anorexia, ¿verdad? La anorexia y la bulimia. Esas adolescentes que tienen desórdenes alimenticios, pues hay que vigilarlas. ¿Por qué? Porque esta pérdida de hierro es una de las manifestaciones de su cuadro de anorexia también. Bueno, en el caso entonces de la anemia por deficiencia de hierro, ya dijimos que tenemos dos índices alterados que nos permiten ver eritrocitos chiquitos, entonces tengo un volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros y una hemoglobina corpuscular media menor a 27 picogramos. Volumen corpuscular medio me dice que es microcítico, hemoglobina corpuscular media me dice que es hipocrómica, ¿verdad? Entonces, tengo esta anemia microcítica hipocrómica donde los depósitos de hierro están disminuidos. Esa era una pregunta del parcial. ¿Cómo se llamaban los depósitos de hierro en el cuerpo? Ferritina y la hemosiderina, ¿sí? ¿Qué es lo primero que nos gastamos? Y eso se los dije yo el día que vimos la clase de hierro, son nuestros guardaditos, ¿verdad? Los depósitos. Entonces va a haber hierro disminuido, va a haber un aumento de la transferrina libre, porque no hay nada para transportar, ¿verdad? Entonces la transferrina, que era el transportador, eso creo que sí la mayoría me lo puso correctamente, ¿verdad? Eso sí se les quedó muy bien. Entonces la transferrina va a estar libre como apotransferrina y voy a tener pues mis depósitos de ferritina disminuidos. Y los precursores eritrocitarios, que también vi que la mayoría pues lo puso bien, ¿verdad? El proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático y los reticulocitos van a ser chiquitos. ¿Por qué? Porque no había cómo generar eritrocitos de tamaño normal, ¿verdad? Entonces, con un frote periférico, yo puedo ver también mis eritrocitos pequeños, mis eritrocitos de poco color, pero los precursores eritrocitarios no los voy a ver en frote periférico. Tengo que hacer una toma de muestra de médula ósea y eso es bastante traumático para el paciente. Entonces se va dejando como de última opción. Tengo más parámetros para medir, tengo más opciones que brindarle al médico en mi laboratorio para poderle apoyar con el diagnóstico de su paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué síntomas y signos, además de lo que ya vimos de palidez, cansancio, flujos menstruales irregulares, pérdida de líbido, aumento del pulso, ¿verdad? Estos síntomas y signos son extras, ¿verdad? Todavía se suman a los que ya vimos y que es, por ejemplo, la inflamación de la lengua, que es lo que se conoce como glositis, ¿verdad? La glositis es una lengua de color rosado, ¿verdad? Está inflamada. Tenemos también membranas mucosas inflamadas. ¿Por qué? Porque hay un aumento en el caso de los pacientes de ese flujo sanguíneo hacia ciertos órganos, pero en el caso de la glositis también hay una lengua que va perdiendo las papilas gustativas, ¿verdad? Entonces por eso se mira así como rosada. Existe la pica. La pica también hablábamos el otro día con alguien y me decía, es que pica es comer cualquier cosa que no genera un aporte nutricional. Y sí, pues tiene toda la razón. La pica en este caso es una geofagia, ¿sí? Se lo apuntan por ahí. La geofagia es comer tierra, ¿sí? En estos pacientes es muy común ver a los niños rascando una pared, comiendo tierra del suelo. No se sabe la razón fisiológica por qué, pero sí se sabe que hay una razón somática. ¿Qué quiere decir esto? Algo en mi cuerpo despierta la necesidad de comer esa tierra para suplir la necesidad de hierro que yo tengo.
pero no hay una explicación fisiológica como por ejemplo les explica su profesora de anatomía y fisiopatología que les dice, bueno, nos sentimos hambre porque se activa el centro del hambre cuando hay una hipoglicemia o tenemos sed porque se activa el centro de la sed. Acá no hay una razón por la cual se pueda explicar el por qué la persona come tierra, ¿verdad? Pero es algo característico de esta deficiencia de hierro. Otras personas tienen otro tipo de pica que son como, por ejemplo, la pagofagia. La pagofagia es morder hielo, ¿verdad? También eso sí responde un poquito a la inflamación de la lengua, porque el comer el hielo, perdón, hace sentir algo refrescante en la boca, ¿verdad? Y vamos a ver entonces que hay atrofia de las papilas linguales, entonces se ve una lengua lisa, despapilada, como vemos acá. Hay algo que se llama coiloniquia, que son uñas extremadamente suaves que se van tornando como que fueran una cuchara, ¿verdad? Se van doblando porque son suficientemente suaves y se rompen con mucha facilidad. Está la queilosis, que es prácticamente los labios rajados, y la estomatitis angular, que es los labios rasgados, pero en la comisura del labio, ¿verdad? Ahí en los extremos del labio. Entonces, como les digo, estos son síntomas extras. De todo esto, lo más característico, aparte de lo que ya habíamos visto de palidez y cansancio, es la glositis, esa lengua en fresa, la geofagia que acabamos de hablar y la coiloniquia. Entonces, los pacientes con deficiencia de hierro manifiestan con mucha frecuencia estas tres características. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero, pues dijimos que una anemia es disminución de la hemoglobina, el hematocrito y el recuento de glóbulos rojos, ¿sí? La hemoglobina es el parámetro más fácil para pensar en que hay anemia, pero ustedes tienen que recordar, el hemograma me mide hemoglobina, hematocrito y recuento de rojos y van a estar disminuidos, ¿sí? Nos vamos al frote periférico. El frote periférico me permite ver eritrocitos chiquitos, eritrocitos decolorados y la poiquilocitosis, que son diferentes formas, eso es poiquilocitosis, formas irregulares. También en algún momento vamos a hablar de anisocitosis, pero eso es otra cosa, ¿verdad? El perfil de hierro, ay, disculpen, ahí está, va a escribir y va a aparecer las cosas. El perfil de hierro, esa era una pregunta del examen también. Les pedí que me escribieran 2 pruebas del perfil de hierro. Ni siquiera les dije ni cómo van a estar, ni valores normales, porque eso no era todavía tema a tocar ahí, ¿verdad? Pero con el perfil de hierro, como lo que les menciono, lo primero es la ferritina disminuida. La ferritina disminuida es un indicativo de una anemia que ya se está instalando porque ya nos estamos gastando los depósitos, ¿verdad? Pueden haber otras en el perfil de hierro, la capacidad de fijación de hierro, la saturación de transferrina, que va a estar insaturada, ¿verdad? Porque no hay nada que transportar, el hierro total sérico, ¿verdad? Y podemos mencionar todos los que vimos anteriormente, ¿verdad? Como les dije al inicio de la clase, el tratamiento va dirigido a la causa. Por eso es importante que el médico haga un buen diagnóstico. Y para que haga un buen diagnóstico, nosotros tenemos que hacer resultados de laboratorio confiables. Con esos resultados de laboratorio confiables, el médico puede irse a dar el tratamiento oportuno, porque a pesar de que la anemia por deficiencia de hierro es la más frecuente, no es recomendable darle hierro a cualquier persona que tenga anemia. Por ejemplo, yo les digo, vamos a hacernos una hematología todos y a los que salgan con hemoglobina, hematocrito y recuento de rojos bajos, les voy a dar hierro. No. ¿Por qué? Porque el hierro puede ser tóxico para el hígado. Y el tratamiento no es así, bueno, tomamos hierro 5 días y ya nos curamos. No, el tratamiento es al menos de 1 año. Entonces, imagínense, es una inversión a largo plazo, 2, un apego al tratamiento, y si no lo necesita y solo estoy haciendo más daño que beneficio, entonces, ¿para qué estamos dando ese medicamento, verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta pacientes que son intolerantes al hierro, porque pueden haber alergias, por ejemplo, diarreas,
Hay que también hacerle ver al paciente que tienen efectos secundarios el tomar hierro, ¿verdad? Aumenta la acidez, puede dar náuseas, puede dar cólicos, ¿verdad? Algunas personas se estreñen, otros les da diarrea, entonces puede ser muy variable la respuesta dependiendo del paciente, pero se hace necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que reponer ese componente nutricional que no tenemos. Vamos a ver las anemias normocíticas, ¿verdad? Normocítica, normocrómica quiere decir que tengo eritrocitos de tamaño normal con una concentración de hemoglobina normal. Entonces, ¿por qué hay anemia? Bueno, pues porque hay varias causas, ¿verdad? Vamos a ver que las causas pueden ser, ay, perdón, ahí. Vamos a encontrar causas que tienen que ver y el parámetro de distinción son los reticulocitos, ¿sí? Si yo veo que mis reticulocitos están elevados, es bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que tengo una médula ósea funcionando, respondiendo a la deficiencia de eritrocitos que tengo, ¿verdad? ¿Qué casos voy a tener reticulocitos elevados con una médula ósea funcionando? En las hemorragias agudas. Ya les había mencionado un accidente, un sangrado menstrual, un aborto espontáneo, ¿verdad? Una hemorragia aguda. Las enzimopatías, algunas enzimas deficientes pues pueden producir que se destruya ese eritrocito, ¿verdad? El aumento en el tamaño del vaso, el hiperesplenismo, algunos parásitos. Fíjense que, por ejemplo, el nemátodo llamado Trichuris trichiura, el gusano látigo, este consume 0.005 gramos gramos de hemoglobina por día, gramos por decilitro por día. Quiere decir que un paciente que tiene una alta parasitosis está perdiendo sangre a causa de este individuo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a que hacer? Eliminar el parásito, ¿verdad? Le damos sectinazol y ahí quedó. Pero en lo que averiguamos si tiene o no parásitos, ahí está la anemia. Las hemólisis por medicamentos, por cuestiones vasculares, pueden ser también causas de anemias normocíticas y las microangiopatías, todas esas venitas que son en forma de araña, pueden producir hemólisis, ¿verdad? ¿Qué exámenes de laboratorio vamos a ver para determinar esa causa? Porque yo tengo eritrocitos de tamaño normal, con hemoglobina normal, pero tengo recuentos bajos, ¿sí? Entonces vamos a ver que a nivel de médula ósea puedo ver cómo están los precursores, ¿verdad? Voy a encontrar hiperplasia de precursores de la serie roja en médula ósea. O sea, ¿por qué estamos aumentando los precursores? Porque la demanda es mayor, ¿verdad? Tengo mayor cantidad de precursores. La prueba de Coombs, ahí por favor apuntan o lo anotan o lo recuerdan. Prueba de Coombs hay dos tipos, directa e indirecta. La prueba de Coombs directa me permite determinar una anemia hemolítica autoinmune. Vuelvo a repetir, prueba de Coombs directa me permite determinar una anemia hemolítica autoinmune. Quiere decir, mi cuerpo destruyendo mis eritrocitos porque los estoy desconociendo. Y estoy diciendo, esto no es mío, hay que destruirlo porque es un posible agresor, ¿verdad? Electroforesis de hemoglobina, para ver cómo está mi hemoglobina. Es una hemoglobina con cadenas alfa y beta. Tengo 4 cadenas de globina o tengo menos, ¿verdad? Una resistencia osmótica que me permite ver la capacidad de la fragilidad de la membrana del eritrocito. Y el azul de Prusia que me permite, como ven ustedes ahí en la foto, ver depósitos de hierro, ¿verdad? También tenemos anemias normocíticas normocrómicas donde los reticulocitos están bajos, ¿verdad? O pueden incluso estar normales. Aplasia medular, ¿qué es eso? Una médula ósea que no funciona. No tiene precursores eritrocitarios. ¿Por qué no tiene los precursores eritrocitarios? No lo sé. Una radiación, una quimioterapia, un medicamento, no lo sé, pero la médula ósea se quedó sin precursores. Nefropatías crónicas, enfermedades renales, ya sabemos que el riñón produce eritropoyetina, sin un buen riñón no hay eritropoyetina. Infecciones de diferentes tipos, ¿verdad? De tipo bacteriano, de tipo parasitario, endocrinopatías, que ya son alteraciones hormonales, mielofibrosis, que son enfermedades autoinmunes donde
hay pues eh, sobreproducción de tejido fibroso, ¿verdad? Metástasis, estamos hablando de un cáncer que se ha expandido de un sitio primario, que puede ser cualquier parte de nuestro cuerpo, hasta la médula ósea, ¿verdad? Las leucemias y los linfomas y los mielomas son lo más frecuentes, pero puede haber un cáncer que se originó en pulmón, hubo metástasis y atacó médula ósea, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende esto? Pues de la agresividad del cáncer. ¿Y de qué depende esa agresividad del cáncer? De N cantidad de factores, ¿verdad? Entonces, ¿qué exámenes de laboratorio hacemos en este tipo de anemias donde los reticulocitos van a estar normales o bajos? Pues en este caso evaluamos la médula ósea para ver si hay aplasia medular, para ver si hay precursores o no en esa médula ósea. Evaluación de hormonas para ver si hay algún tipo de endocrinopatías. ¿Verdad? Ya les están enseñando, ustedes eran a todos, todo el sistema endocrino y saben que la adenohipófisis es el control de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Controla reproducción, controla metabolismo, controla lactancia, controla un montón de cosas, ¿verdad? Vamos a ver también frote periférico. ¿Por qué? Porque voy a ver mis eritrocitos cómo están. ¿Realmente son normales en tamaño? ¿Realmente son del color adecuado? ¿Verdad? Para eso sirve mi frote periférico. Y la biopsia de los ganglios linfáticos es para evaluar malignidades como los linfomas. Cuando ustedes tienen un ganglio linfático aumentado de tamaño, no se me asusten, ¿verdad? Que digan, ay, tengo un linfoma, tengo una leucemia. Puedo tener gripe y un ganglio se me va a inflamar, porque los ganglios son sitios donde nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico interactúa con el agresor, en este caso el virus de la gripe, ¿verdad? Y por eso se inflaman. Pero el problema es cuando esos ganglios se quedan inflamados, no cede la inflamación y crecen cada vez más, ¿verdad? Entonces, una biopsia de ganglios linfáticos es sacar tejido y lo evaluamos para ver cómo está. Permítanme, ya se me trabó esta cuestión. Ahí estamos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Otra vez, la misma historia. Hay que averiguar cuál es la causa para dirigir el tratamiento expresamente a lo que está provocando la anemia, ¿verdad? En el caso de las hemorragias, pues vamos a ver que hay que restaurar el volumen sanguíneo. Si es una hemorragia aguda porque tuvo un accidente y pues hubo un desangramiento importante, restauración del volumen sanguíneo con soluciones. Solución salina, solución Hartmann, que es una solución que tiene cloruro de sodio y tiene glucosa y tiene otros componentes. Si no, pues plasma fresco congelado, ¿verdad? Transfusiones, en el caso de las hemorragias graves, donde a pesar de que hemos tratado de controlar la pérdida de volumen, necesitamos también restaurar la cantidad de eritrocitos. Y aquí está, esta es una unidad de células empacadas, ¿verdad? Para que se tomen una idea, una mujer tiene un hematocrito más o menos entre, vamos a ver, 25 a 30%, una mujer promedio. Esto tiene un hematocrito de un 65%. Yo le pongo esto a un paciente, pues el paciente que está diluido porque le puse una solución Hartmann y me va a equilibrar la cantidad de eritrocitos. Por esto se llama paquete globular o células empacadas. Yo lo que hago, ustedes donan sangre, les saco el exceso de líquido que sería el plasma y concentro los eritrocitos. Entonces le doy un concentrado de eritrocitos para que la transfusión sea más efectiva, ¿verdad? El sustituto temporal puede ser el plasma fresco congelado. Podemos también hablar de sueros fisiológicos o el suero con dextrosa, ¿verdad? Que son solo soluciones transitorias mientras estabilizamos el paciente. Se solicita pues reposo y líquido si el paciente lo tolera, porque mientras menos ejercicio, menos necesidad de oxigenación tenemos, ¿verdad? En el caso de las pérdidas también importantes, pues además de dar eritrocitos, de dar plasma o suero fisiológico, se recomienda dar hierro para ayudar un poquito a la producción de eritrocitos. Sin embargo, no es un tratamiento tan a largo plazo, ¿verdad? Dependerá mucho de cómo vaya respondiendo ese paciente. Y aquí nos vamos a quedar con las anemias macrocíticas. Las anemias macrocíticas, como les decía, son anemias con eritrocitos gigantes, ¿sí? Eritrocitos grandotes.
ahorita les voy a compartir el enlace para que puedan ustedes tener, no es, tener acceso a la asistencia. Solo denme un segundito. Vamos a ver aquí.